Hola, buenas. José Luis de Ramón, profesor de Economía del Comportamiento. Vamos a tener una conversación hoy con el doctor en Economía, Rolando Guzmán, que además es profesor de modelos económicos y es rector de INTEC, un académico muy reconocido en la República Dominicana, autor de muchos libros y amigo, y un académico renombrado y querido. Lo hemos querido invitar para discutir un poco lo que el inicio de en nuestro curso del tema de macroeconomía y macroeconomía del comportamiento. Y vamos a trabajar hoy, sobre todo, sobre un trabajo seminal de Milton Friedman, que es Ensayos en Economía Positiva del año 1953, donde básicamente nos vamos a enfrentar al tema de los supuestos. En la materia estamos tratando de ver los supuestos del Homo economicus y de qué manera la economía del comportamiento y las ciencias aledañas nos están diciendo que quizás esos supuestos no son los reales que deberían de ser. Y sin embargo, Milton Friedman en su trabajo seminal plantea que quizás los supuestos no sean tan relevantes a la hora de tener una ciencia económica. Entonces, Rolando, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar. O sea, ¿por qué el trabajo de Milton Friedman del 53 es tan relevante en la teoría económica? ¿Y qué había antes? ¿Qué ha habido después? ¿Cómo influencia esto las ciencias? En fin, en general, un poco una visión sobre este documento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Me siento encantado de tener este diálogo, sobre todo por ser un diálogo contigo y, en segundo lugar, diría yo, por el tema, que es un tema realmente apasionante. Pero primero, me complace muchísimo estar contigo en esta conversación. Tal vez la pregunta, yo no estoy seguro de cuál es la pregunta, porque hay dos preguntas relacionadas. Una es la pregunta de por qué este artículo es tan relevante y otra pregunta es por qué este artículo es tan influyente. Voy a comenzar por lo segundo y después toco lo primero. La influencia, bueno, es muy influyente porque fue escrito por Milton Friedman y consecuentemente tiene todos los elementos que caracterizan lo que escribe Milton Friedman. Es provocativo, es osado, es imaginativo y está muy bien escrito. Por lo tanto, es un cóctel perfecto para hacer un artículo influyente que genera comentarios, que genera controversia, que genera citaciones en el mundo profesional. Lo otro es por qué es tan relevante. Y es relevante, pienso, porque prácticamente es una defensa frontal de un enfoque que en ese momento y a lo largo de todo el siglo ha estado siendo objeto de fieros ataques, que es lo que sirve de base a la denominada teoría mainstream o teoría convencional, en el sentido de que es un abordaje centrado en ciertos supuestos que consideran que los individuos económicos tienen una racionalidad, tienen una consistencia en sus decisiones, tienen una capacidad de computación, tienen, en fin, todo un conjunto de elementos de comportamiento que no hay que ser muy observador para saber que realmente no se satisfacen. Por lo tanto, un ataque a esos supuestos, más la presunción de que si los supuestos de un modelo o de un enfoque o de un abordaje o de una teoría no son realistas, invalida la teoría, equivaldría prácticamente a invalidar la teoría que se había ido formando en ese momento, digamos, a lo largo de 2 siglos, por lo menos. Digo 2 siglos para decir que es una teoría que desde Bentham, yo diría, que habría ido cogiendo forma y que había pasado por Ricardo y por todos los autores, incluyendo John Stuart Mill, etcétera, hasta llegar precisamente al momento en que se encontraba Milton Friedman. Y un aspecto particular que en ese momento era de mucha controversia era el uso de las matemáticas en la economía. Recuerda que está escribiendo unos cuantos años después de la fundación de Econométrica, de la Sociedad Econométrica, y el inicio de la publicación de la revista Econométrica, que definitivamente y deliberadamente se centró en el uso de las matemáticas como instrumento de análisis.
Por lo tanto, si el uso de la matemática iba unido al supuesto de complicadas computaciones por parte de los agentes, etcétera, invalidar la teoría sobre la base de ese supuesto de que los agentes no pueden computar, que los agentes no pueden, que los agentes no saben maximizar, para decirlo en pocas palabras, era un ataque a toda esa teoría convencional. Y el artículo de Milton Friedman está en ese ambiente. Se inscribe en una defensa prácticamente de esa teoría, bajo la argumentación de que realmente el criterio elemental para evaluar una teoría no debería ser la realidad de los supuestos, porque por definición ninguna teoría puede basarse en supuestos que sean realistas, porque eso equivaldría a replicar la realidad y entonces la teoría no tendría ningún sentido. Es decir, que hay que entender el artículo de Friedman como una respuesta a la controversia del momento en esas dos vertientes. La crítica al uso de las matemáticas para modelar el comportamiento de los agentes y la crítica en general al supuesto de que los agentes toman decisiones que son optimizadoras. Friedman es extremadamente agresivo. De hecho, hay un párrafo de Friedman que bueno, hay que ser Friedman, ¿no? Para poder decirlo, ¿no? Son esas cosas como que no es cualquiera. Él dice, en las hipótesis verdaderamente importantes y significativas se encontrará que los supuestos, entre comillas, son representaciones violentamente inexactas en cuanto a ser descriptiva de la realidad y en general, a más importante la teoría, más irreales son los supuestos. Sí, y tiene sentido, José Luis, tiene sentido. Yo no sé cuál es tu posición con respecto a ello, pero entiendo perfectamente la orientación de Friedman al decir eso. Tú tienes un mundo que es complejo. Las teorías más relevantes son aquellas que logran predecir mucho con poco. Predecir en el sentido de poder, digamos, acertadamente decir que si se da cierta condición A, se dará cierto resultado C sobre la base del supuesto B. Eso, de hecho, requiere, y yo pienso que podemos estar de acuerdo en ello, ignorar muchos elementos de la realidad. Entonces, por definición, digamos, una buena teoría no puede pretender supuestos realistas en el sentido de ser exhaustivos. Creo que es importante distinguir eso, porque el realismo puede interpretarse en dos sentidos. Un primer sentido es de que sea exhaustivo, que tenga todos los elementos de la realidad. Si fuera, es fácil descartarlo, porque entonces sería inútil, porque es una cadena sin límite. Tú pones muchos supuestos, todos realistas, entonces deberías sustituirlo por una teoría que tenga un supuesto adicional que también sea realista, pero esa tendría que ser sustituida por otra que tenga otro más. Por lo tanto, sería una cadena interminable y la única teoría aceptable sería la réplica de la realidad. Entonces, como alguien ha dicho, digamos, el mapa tendría que ser equivalente al territorio y no tiene sentido. Un mapa tiene que ser, por definición, simplificación del territorio. Si no, no tiene ningún sentido que tú lo repliques. Entonces, realismo no puede interpretarse como exhaustivo. Ahora, puede interpretarse realista en el sentido de que no contradiga, por lo menos, la realidad. En el sentido de que tiene algunos supuestos, no agota toda la realidad, pero los supuestos que tiene, por lo menos no contradicen la realidad. Creo que es el sentido en que podría ser relevante la discusión, porque el primer sentido para mí es claro que no puede ser objeto de controversia. Entonces la pregunta es, bueno, sabiendo que no puede replicar la realidad, que tiene que ignorar detalles de la realidad, debemos exigir que lo que quede como supuesto sea consistente con la realidad. La respuesta de Friedman es que definitivamente no. Que tú podrías perfectamente tener algo que tú sabes que no es así, pero ahí viene la frase, actúa como si y generas resultados como si lo fuera. Y eso inevitablemente nos lleva al ejemplo del billar, que él usa para apoyar su teoría, que se puede poner igualmente no como el caso del billar, sino como el caso del ajedrez. Y el buen jugador de ajedrez, que se puede presentar como el ejemplo del cauce del río, en que el río evidentemente no hace cálculo, pero tú puedes a través de física saber cuál es el curso que el río va a seguir. Y decir,
actúa como si quisiera minimizar tal cosa o minimizar la fricción o maximizar tal y tal cosa, aunque el río evidentemente no hace esos cálculos. Yo creo que es importante ir al ejemplo del jugador de billar, porque es icónico en la discusión de la... Que básicamente lo que plantea Friedman es que un jugador de billar que impulsa bolas y las bolas rebotan en los márgenes de la mesa de billar, si fuéramos a pensar que el hombre es racional, debería de saber física, debería de saber teoría de movimiento, debería saber un montón de conocimientos sobre cómo se chocan los elementos, la resistencia a los materiales. Y sin embargo, el jugador de billar juega bien y quiere lograr una carambola y logra la carambola. Entonces, lo que señala Friedman es que lo importante no es si el tipo sabe física o no sabe física, si el tipo sabe resistencia a los materiales o no. Lo importante es que el tipo, si es un jugador de billar experto, hace las carambolas, como si supiera. Ese punto último es la clave. Si el jugador es bueno, tú puedes modelar su comportamiento suponiendo que él está resolviendo los problemas de física, etcétera, porque eso es justamente lo que él está haciendo y lo que va a hacer, aunque él no sepa nada de físico, si el jugador es bueno. Por lo tanto, si tú tienes un esquema en que los jugadores malos son eliminados, lo que quedan son los buenos, esos buenos están haciendo exactamente eso. Están haciendo lo mismo que se haría si se computara. Si tú trasladas eso, por ejemplo, a un caso que era de los más sujetos a controversia en el momento en que Friedman escribe su artículo, es la teoría de la firma. Los empresarios realmente, las empresas realmente no saben ecuaciones, no saben derivadas, no saben teoría de maximización. ¿Cómo es posible que vamos a suponer que ellos están maximizando una función y llegando hasta un punto donde tal cosa marginal es igual a tal cosa marginal? No tiene sentido, ese era el argumento. La teoría de Friedman, o más que la teoría, digamos, el argumento de Friedman es, pero es en el mercado los que sobreviven son las firmas que de alguna forma están intentando hacer las cosas de forma que reducen costos y aumentan sus ingresos, que equivale a maximizar sus beneficios. Por lo tanto, aunque nunca hayan tirado una derivada, aunque no sepan lo que significa condición de primer orden que debe igualarse a cero o cosa por el estilo, está actuando exactamente de esa forma. Por lo tanto, si vamos a modelar un mercado donde se supone que los que sobreviven son los que son buenos y tienen beneficios, porque los que no lo tienen o los que actúan de forma que no sea consistente con maximizar beneficios salen del mercado, podemos entonces modelarlo a través de eso, aunque sabemos que ellos no están haciendo eso. Para los fines es un como sí. Es equivalente a lo que dije del cauce del río. El río tú puedes modelar lo que va a hacer, aunque el río obviamente no está haciendo los cálculos para tal cosa. En el caso del ajedrez, si la persona es buena jugando ajedrez, tú puedes saber o conjeturar o suponer que está haciendo como si resolviera intrincados problemas de optimización, aunque la persona no sepa que lo está haciendo, pero si es bueno, por la vía que sea y por razones que podrían ser de distintas naturalezas, que podrían ser adaptativas, que podrían ser evolutivas, que podrían ser de cualquier forma, está actuando como si. Ese es el punto central de la idea de Friedman. Obviamente, esa misma idea también ha sido sujeta a mucha crítica y hay muchas controversias en torno a si el ejemplo del billar y el cómo sí es algo que sea aceptable. Pero pienso que es inevitable un tema como este, que la controversia continúe y creo que va a continuar por un buen rato. Tal vez va a continuar para siempre, José Luis. Dos preguntas que yo creo que son importantes. En nuestra observación de la economía siempre esperamos ganadores, es decir, esperamos que el gran empresario al final se convierta en monopolio. Y sabemos que ese es uno de los problemas del capitalismo, que tiende a la concentración. Y esperamos que la persona que es dueña de esas empresas que se convierten en monopolio sea más rica. Y consecuentemente, todos los problemas que tiene el capitalismo es que tiende a la concentración de la riqueza.
Y entendemos de que como son buenos empresarios, cuando ven oportunidades, se mueven de un mercado al otro. Entonces tenemos ciclos económicos. Yo veo que un producto agrícola de repente tiene un precio muy alto, me meto en ese segmento y los precios caen. Pero esos son los ganadores. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de los ahorrantes, o sea, las personas que se supone que deben de trabajar una serie de años y lo que les asumimos a esas personas es que, bueno, van a ser trabajadores, van a tener unos ingresos y van a ahorrar para el futuro. Y sin embargo, no ahorran. Entonces tenemos que romper el paradigma de que las personas son eficientes y coger un Estado y convertirlo en un Estado que es de asistencia. El welfare, el social security, ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo vería Friedman eso? Sí, Friedman es interesante. ¿Y cómo lo ves tú? Ese es el punto interesante, porque hasta ahora he tratado de presentar la argumentación de Friedman en una manera, de hecho, empática, porque creo que es un artículo interesante y en lo esencial comparto su punto de vista, pero obviamente no es que crea que no está sujeto a algunas restricciones. Diríamos, algunas restricciones se aplican desde la perspectiva personal mía, aunque entiendo el punto central que él estaba empeñado en transmitir, de que no vamos a meternos ahora a invalidar una teoría bajo la argumentación de que no es realista tal o cual supuesto, porque si fuera así, llegamos a un callejón sin salida. Eso es válido. Desde mi perspectiva, eso no significa, y ahí puedo diferir de Friedman, que sean totalmente irrelevantes los supuestos. De hecho, digamos, yo diría que entre dos teorías, una con supuestos que podríamos entender más cercanos a la realidad que otra, y ambas con igual poder predictivo, es obvio que debemos preferir la segunda. Lo que no podemos hacer es mirar una teoría, mirar que sus supuestos no son realistas y entonces decir que la teoría no sirve por el hecho simple de que sus supuestos no sean realistas, al margen del aporte que la teoría hace para entender la dinámica de la economía en términos generales. Ahora, lo que pienso, José Luis, es que el mundo es cambiante y es obvio que estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Por lo tanto, de hecho, una persona que se pasa la vida sin ahorrar, para decir un ejemplo, pudiendo ahorrar, teniendo capacidad para ahorrar y no ahorra, yo pienso que si tiene una única vida es probable encontrar que la persona se comporta así. Pero si su vida se repitiera muchas veces, evidentemente yo creo que en cierto número de vidas él ya entendería las implicaciones que tiene. Y puedo presuponer en ese ejercicio mental que algo de su comportamiento variaría, porque tendría realmente más información no transmitida, sino información vivida. Entonces es distinto fenómenos que son únicos. Y todos los fenómenos, dependiendo del contexto en que tú lo pongas, pueden ser únicos. Pero es distinto el fenómeno único, que es lo que pasa cuando tú haces un experimento en un laboratorio. Y yo vengo de haber trabajado en mi disertación con el tema de hacer cuestiones en los laboratorios y tener 25 jóvenes y que tú le das dinero para que hagan tal cosa y tú encuentras que hacen cosas raras. Sin invalidar el hecho de que en cualquier circunstancia hay anormalidades, pero yo diría que la gran mayoría de las cosas que se observan ahí, que yo mismo he observado en los estudios que en su momento realicé sobre el tema, no se presentarían en la misma forma si fuera una situación en la cual el sujeto tiene que enfrentar su problema de manera habitual. El tema es que precisamente, y por eso es que creo que tiene algunas restricciones la teoría, vivimos en un mundo donde siempre hay situaciones que son nuevas, no son las situaciones usuales. Vivimos en un mundo schumpeteriano donde continuamente se requiere innovación y donde continuamente tú estás enfrentando un fenómeno nuevo en el cual cometes evidentemente errores, porque no conoces suficiente de ese fenómeno. No conoces suficiente ni las condiciones en las que está, o aún si conoces las condiciones, no conoces suficiente las implicaciones que va a tener, porque no lo has enfrentado. Entonces en la vida estamos enfrentando continuamente
ese mismo hecho. Y yo pienso que eso explica que realmente hay muchas situaciones en las cuales no es razonable pensar el comportamiento optimizador, el comportamiento racional, el comportamiento que se corresponde a los supuestos propios del hombre económico. Y en ese caso, creo que debemos tomar ese hecho en cuenta. No por el hecho de que los supuestos del modelo sean irrealistas, sino porque su capacidad predictiva se ve afectada, lo cual indica que hay algunos elementos esenciales que no están incorporados en el modelo, que es la idea de Friedman, de que tú debes procurar elementos esenciales al margen de que sean realistas o no. En este caso hay elementos esenciales que evidentemente faltan cuando uno observa ciertas cosas que ocurren en los mercados. Por eso, si tuviera que parafrasear a Friedman, diría que creo esencialmente en la validez de su argumento y al mismo tiempo creo que ciertas restricciones se aplican. Y depende del contexto en el que estemos. Te quiero hacer 3 preguntas y a ver si podemos, yo creo que con eso vamos a poder entender bien. Friedman básicamente es un hombre orientado hacia los resultados. O sea, en realidad a él lo que no le preocupa mucho la calidad del supuesto, sino la calidad predictiva del modelo. Si yo con pocos datos, con pocas variables, puedo lograr tengo una capacidad predictiva razonable, porque obviamente está orientado hacia los resultados. Predecir, Luis, si me disculpa la interrupción, por favor. En el sistema, en el sentido metodológico, no es predecir en el sentido de pronóstico temporal, sino predecir en el sentido de poder decir que dada condición A va a resultar en cierto resultado B. Es decir que para mí es importante distinguir que no se está interpretando predecir en el concepto de Friedman, que viene del mundo de la estadística, en el sentido de series temporales, de que yo voy a pronosticar de que en 5 años pasa tal cosa o de que en 10 años pasa tal cosa, sino más bien poder predecir las implicaciones de determinadas condiciones, que es una diferencia que me parece relevante. Disculpa la interrupción. No, muy, muy relevante. Precisamente está enmarcando la pregunta. Nosotros no teníamos hasta hace muy poco el nivel computacional que tenemos hoy. Hasta hace poco no teníamos el nivel de crear algoritmos que teníamos hoy y tampoco teníamos la información que tenemos hoy. O sea, las compañías, desde que tenemos internet y estamos relacionándonos con los buscadores, las compras en línea, de repente tenemos una cantidad de información que nunca antes hubieran podido soñar los científicos sociales que iba a estar disponible. Y luego la capacidad computacional, y hago una referencia al ajedrez en ese sentido. O sea, hoy en día ningún gran maestro le gana a la computadora. Y no es por la gran capacidad computacional de la computadora, es que la computadora ha empezado a encontrar algoritmos que es que al ser humano lo desbordan. Mientras era cálculo bruto, el humano podía despreciar las jugadas malas y no perder tiempo en jugadas que eran evidentemente perdedoras. Pero hoy en día ya la computadora le gana al ser humano consistentemente. No es un problema de que el ajedrez no sigue siendo una de las formas de hacer arte, ¿no? y deporte del humano, sino que hay una máquina que lo hace. Si empezamos a añadir muchos supuestos realistas y añadir mucha data que puede manejar esos supuestos, y encima tenemos el gran poder computacional, ¿estaremos viendo una forma nueva de evaluar la economía o todavía estaremos bajo la égida de Milton? No, en absoluto. De hecho, sería absolutamente contrario al punto de vista que Friedman planteaba. Porque en ese caso tú no estás prediciendo nada. Obviamente es como el problema económico, de que si tú tienes 10 observaciones y pones un modelo con 10 parámetros, va a encontrar un ajuste perfecto, pero eso no te dice nada fuera de lo que ya tienes. No estás pudiendo predecir en el sentido que con esta información
plantear lo que va a pasar fuera de esa información. En ese caso, simplemente estás en un algoritmo matemático que reproduce cierta cantidad de puntos, para decirlo en el lenguaje figurado de la econometría. Te estás sobrefijando, para traducir la expresión que se usa en inglés. Es decir, que eso no explica nada de la perspectiva de Friedman, absolutamente nada. De hecho, fíjate que es interesante que Friedman, durante algunos comentarios, tenía también un planteamiento que a mi juicio interpreto como crítico, con la idea de tomar datos en métodos de series temporales y de preocuparte por encontrar cuál es la ecuación que mejor se adapta a los mismos. Y sobre eso hubo toda una controversia a partir del libro de Burns y Mitchell, de Measuring Business Cycle, donde hubo la controversia de, bueno, Kuzman escribió un artículo de Measuring Without Theory. Ahí tú es lo que estás es midiendo cosas, pero tú no estás explicando nada, tú no estás prediciendo nada, tú lo que estás encontrando con cuáles valores de los parámetros, eso cuadra, pero eso no es una explicación del mundo. No está mal que lo hagas, pero no sustituye una teorización sobre el mundo. Ahí tú simplemente estás resolviendo un problema de ecuaciones simultáneas, de con cuáles valores del parámetro beta 0, beta 1, beta 2, esto da un ajuste perfecto. Eso no es predecir en el sentido friedmaniano, eso es justamente el punto central. En el sentido friedmaniano tú tendrías que decir, y ahora, fuera de esta muestra, esta situación que no está contemplada en la muestra, lo que tú me estás diciendo es relevante para saber lo que va a acontecer en esa situación. Si tú tienes elementos que te permiten hacer eso, tú estarás prediciendo en el buen sentido friedmaniano. Y tu teoría, si consistentemente hace eso, sería una buena teoría. Fíjate que es interesante que esto, toda teoría está procurando explicar o entender algo. Entonces es posible que yo tengo una teoría para explicar o entender o analizar un fenómeno A. Y para eso hago un supuesto B que es claramente irrealista. Claramente irrealista. Y Friedman no tiene problemas con eso. Pero otra teoría podría tender o procurar analizar lo que es el mismo supuesto. Entonces tú necesitas una teoría para explicar lo que es la base de la otra teoría. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Porque, por ejemplo, la teoría, vamos a suponer la teoría que se basa en suponer que las firmas maximizan beneficio. Si ese supuesto me sirve para entender el comportamiento de la oferta, la demanda, particularmente la oferta, etcétera, sería una buena teoría al margen de que las firmas hagan eso. Pero yo podría tener otra teoría para explicar las decisiones de la firma. Entonces ya en ese caso no es irrelevante el supuesto de que las firmas, porque ya no es un supuesto, es algo a explicar. Entonces ya tú necesitarías otros supuestos para explicar eso, pero ahí ya tú vas a ser juzgado por si tu modelo de verdad es consistente con lo que se ve que los empresarios hacen. ¿Qué es distinto? Claro, son dos teorías completamente diferentes. Una, que el mercado funciona, los precios se fijan, claro, porque los empresarios buscan maximización. Esa es una teoría. Esa es una teoría. Y ese es un problema. Y otro problema es, los empresarios se comportan A, B, C y D. Y yo tengo que probar ese otro. Son dos problemas completamente diferentes y es importante entender que son dos problemas diferentes y que para uno nos sirve un supuesto y para el otro no. Porque sería una tautología, que es otro tema que también plantea Milton Friedman, que muchas veces lo que estamos es diciendo eso, o sea, la firma, ¿cómo es? Se comporta como si generaran beneficios porque la firma genera beneficios, o sea, no podemos caer en esa tautología. La última pregunta que te quiero hacer es sobre algo que es evidente, o sea, y se ha señalado siempre y lo vemos en el artículo de Friedman y en otros artículos, que siempre la palabra el jugador de billar experto. Y experto aparece subrayado, en negritas, entre comillas, porque el no experto, ¿verdad? Que es el señor que solamente vive una vez, que consecuentemente no ahorra, porque
según tú planteabas, una buena explicación es que si hubiera una reencarnación donde me toca reencarnarme en mí mismo, a lo mejor a la 12ª vez empiezo a ahorrar, porque me he pasado ya 11 vejeces con problemas económicos y no lo quiero repetir. ¿Qué hacemos como sociedad con ese tipo de problema donde no podemos construir expertos? Bien, excelente, excelente el punto. Y por eso el valor que para mí tiene la economía del comportamiento, que creo que en economía en particular, pero en general, hay una especie de tendencia a diferenciación de productos y por lo tanto toda teoría se construye rechazando la anterior y tratando de invalidarla, porque es una cuestión de proceso darwiniano en que tu teoría será más interesante en la medida en que se construye sobre el cadáver de la teoría anterior. Y de hecho, es parte de la teoría metodológica, la discusión sobre paradigma, de que todo paradigma tiene que construirse sobre el cadáver del otro. No puede haber coexistencia necesariamente, aunque después haya síntesis posteriormente. Pero yo vivo perfectamente con la teoría, que no sé qué nombre darle, porque lo de convencional no me gusta, porque convencional siempre lleva la idea de aquello asentado y que está en un anaquel petrificado, cuando yo creo que la teoría convencional ha estado en evolución, a pesar de que sus cimientos, obviamente, son los mismos porque son las que le dan identidad. Pero yo creo que es perfectamente viable vivir con esa teoría y vivir con la teoría de la economía del comportamiento, que te hace saber que hay muchas situaciones en las cuales aquello no te sirve. Y yo lo que creo es que eventualmente llegará una síntesis de esas cosas. Llegará alguna síntesis que incorpora muchos elementos de economía del comportamiento y que no implicarán necesariamente deshacernos de toda la teorización que tenemos. Parece raro, porque parecería ser que una es la negación de la otra, pero precisamente la síntesis consistirá en incorporar las dos cosas dentro de una teoría unificada. ¿Llegará eso pronto? No lo sé. ¿Será posible? Estoy casi seguro que sí lo es. Ahí usaría la frase de Schumpeter que dice, ¿puede sobrevivir el capitalismo eternamente? Claro que sí. ¿Sobrevivirá el capitalismo eternamente? Claro que no. En este caso, haría un juego de palabras así para decir que podría ser que no, pero yo estoy seguro de que va a venir alguna síntesis en ese sentido. Hace algunos años, cuando conocí a Simon, que en ese momento para mí fue una revelación, no solamente por su teoría, sino por su propia vida, ese carácter renacentista. Simon, Simon es un hombre del renacimiento, porque viene de teoría organizacional, economía, computación, inteligencia artificial, es como un cerebro realmente bastante raro. Y de hecho también excéntrico, o sea que no solamente su teoría, sino su propia vida. Me llamó la atención en su biografía, que de hecho tiene un nombre bastante interesante, dice Teoría sobre mí mismo. Es, digamos que un ego bastante interesante. Y también tiene teorías o actitudes de vida, como que él decidió no viajar porque todo se puede encontrar en una buena biblioteca o cuestiones por el estilo. Pero para mí fue revelador aquello de bounded rationality, de racionalidad limitada, que en ese momento era simplemente una idea que Simon plantó. Después, por supuesto, se ha tomado esa idea, se ha mezclado con otros conceptos y la cosa ha seguido avanzando. Pero en ese momento a mí me pareció revelador, me pareció sumamente revelador. Pero en ese momento yo pensaba que estábamos limitados por las capacidades computacionales para poder entonces modelar cómo las personas toman decisiones cuando son racionales, pero digamos que yo creería en la racionalidad, pero esa racionalidad está limitada por información, por, si se quiere, costos sociales, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que debemos admitir
que muchas situaciones de la vida están sometidas a todas esas restricciones. Y yo pienso que el gran aporte de economía del comportamiento es hacernos notar que es así y hacernos notar que las implicaciones pueden ser muy distintas de un mundo donde tú pienses que o supongas que todo ocurre de una manera más estilizada, más sofisticada, más racional, etc. Y en esos momentos pienso que la teoría de economía de comportamiento es un aporte importante con respecto a la teoría más convencional. No porque los supuestos sean falsos en la teoría convencional o no porque los supuestos sean no realistas, para decirlo más propiamente en la teoría convencional, sino porque la teoría de la economía del comportamiento predice mejor. Y si predice mejor en esos casos, es mejor teoría. A menos que para predecir mejor tenga que adoptar tantos supuestos que entonces el costo marginal de la capacidad predictiva no compensa el costo enorme en meter elementos y supuestos y condiciones, etcétera, porque simplemente tú dices, bueno, si fallo un poco, pero lo hago más simple, en términos teóricos no vale la pena el costo de incorporar tantos elementos. Y yo creo que lo que ha pasado es precisamente que el costo ha ido bajando con todos los avances en psicología, en neurociencia, etcétera. El costo de modelar eso yo creo que va a seguir bajando y eventualmente va a llegar a ser tan bajo que va a sustituir en ese momento, sí, muchos de los elementos de la teoría convencional. Mi lectura del momento actual es que esa relación de costos-beneficios no permite que una cosa sustituya a la otra. Tendrán que incorporarse y coexistir de la mejor manera posible, tal vez como matrimonios un poco disfuncionales, pero que al fin de cuentas se mantienen. Creo que eso es posible. Yo creo que ese es un problema que los economistas estamos acostumbrados a tener dos paradigmas caminando al mismo tiempo y los economistas pragmáticos muchas veces sin darnos cuenta saltando de una sartén a la otra, como sí, eso es interesante. Después de la crisis del 2008, por ejemplo, todos éramos keynesianos y 2 días antes éramos todos no keynesianos y nos vamos. Sí. Y yo pienso que con esto lo que estamos haciendo es incorporando a nuestro arsenal de conocimientos nuevas ideas. Pero algo fundamental que yo pienso por lo cual es relevante entender tanto a Friedman como entender la economía del comportamiento. Al final los economistas estamos para algo. O sea, no queremos ser diletantes, o sea, no queremos saber por saber. Queremos saber porque queremos que el mundo sea mejor. Queremos reducir la pobreza, queremos aumentar la felicidad. En fin, cada uno puede verbalizar su objetivo, pero al final, todo lo que hacemos economía lo hacemos por una razón. O sea, queremos que el mundo, después de estudiarlo y entenderlo, sea mejor para todo el mundo. Y obviamente que ha pasado por una serie de filtros de ideología, filtros del tiempo que nos ha tocado vivir. Hay muchos filtros. Y cuando yo trabajo economía del comportamiento, yo creo que es una forma muy buena de sensibilizar a las personas, en el sentido de que esta es una ciencia de personas, sobre personas y para personas. Y creo que hace falta mucha ciencia, como por ejemplo todo lo que nos ofrece Friedman, y creo que nos hace falta también entender que bregamos con humanos. Y pienso que es una discusión que va a seguir. Y no hay que envidiar mucho otra ciencia. La física tiene mucho tiempo, tienen también dos teorías completamente separadas. Tenemos la teoría de la relatividad para lo grande y la teoría cuántica para lo chiquito. Y bueno, sobreviven, aunque sean antagónicas. Y en los próximos años yo creo que veremos avances. Así que, Rolando, quedo pendiente contigo. De hecho, José Luis, ya que respondiendo a tu invitación, hemos estado haciendo referencia a Friedman con sus virtudes y limitaciones que he procurado destacar desde mi perspectiva y que me interesa destacar esa combinación de cosas, ¿no? Porque no quisiera haber transmitido la idea de un Friedmaniano en este... Dios nos libre, Dios nos libre. Sin restricciones, porque no me sentiría a gusto con tal forma de ser clasificado. Pero el propio Friedman, ya que estamos hablando de él, hace el relato interesante de cuando recibió el premio Nobel. Y precisamente hizo un comentario como ese al lado del premio Nobel de Física. Y él relata que cuando él le dijo, no, porque en la física más o menos ustedes no están sujetos a esta...
Entonces el premio Nobel de Física se pasó el resto de la noche argumentándole a Friedman y tratando de convencer que no había cosa más confusa que las teorías físicas y más contradictorias. Entonces Friedman lo relata en esa misma forma. Es decir, que todo problema complejo, yo estoy convencido de que da lugar a ese tipo de cosas y gracias a Dios que es así, porque creo que el viaje de los seres humanos hasta ahora ha sido un viaje eterno de descubrimiento y replanteamiento en todos los ámbitos. Y cuando imagino el mundo en 200 años, estoy seguro de que no habrá teoría actual que haya sobrevivido. Sería iluso pensar que ha llegado al fin de la historia en alguna rama del conocimiento. Es decir, que Rolando, tú has sido profesor muchos años, eres un académico dedicado, tanto así que tienes 9 años de rector de una universidad, o sea, has dedicado una porción importante de tus mejores años a una actividad como la academia. ¿Algún mensaje de vida que tú puedas compartir para nuestros estudiantes de término que están trabajando esta materia con nosotros? ¿Alguna reflexión relevante con la que podamos terminar esta conversación? Un mensaje quizás no económico que tú quieras compartir con nosotros. bueno, para eso no estaba preparado, pero, Pues es la gracia de estas cosas, buscar la naturalidad, ¿no? para eso no estaba preparado, pero asumo contento el desafío más grande, que es el desafío de aconsejar a otro. Eso es realmente demandante. Pero ya que lo pregunta, yo pienso, José Luis, que la clave de una vida profesional satisfactoria, podríamos después en otra conversación definir lo que eso significa, pero básicamente le entiendo que te haga sentir bien con lo que has hecho. Consiste en ser abierto, en no meterse no ser prisionero de ningún paradigma, sino estar siempre con la conciencia de que el viaje de los seres humanos es un viaje de constante revolución del pensamiento. Es muy curioso que cuando converso con mucha gente, la primera cosa que dice es, ¿de qué grupo eres? ¿Tú eres keynesiano? ¿Tú eres... Y yo me he pasado toda la vida sin entender qué es lo que soy, porque hay cosas interesantes en los abordajes más disímiles, sin caer, obviamente, en lo que sería un error de pensar que todo vale y que todo es igualmente relevante. Pero aquí sí creo que hay muchas formas de ver las cosas y que no tienen que ser contradictorias, sino muchas veces complementarias, aunque siempre hay un autor que se empeñará en presentarlas como contradictorias porque eso es diferenciación de producto, cosa que los economistas entendemos bastante bien. Ser abierto, sumar cosas en lugar de restar, escuchar los puntos de vista de los otros sin pensar que el hecho de ser distinto al punto de vista mío lo convierte en un enemigo intelectual. Para mí son cosas importantes que he procurado siempre que normen mi vida, realmente, al costo de no poder responder la pregunta de qué grupo es usted. Eso no creo que lo voy a poder responder nunca. Soy de muchos grupos, de muchísimos grupos, gracias a Dios. Bueno, Rolando, muchas gracias, doctor Rolando Guzmán. Creo que le hemos dado mucha luz a un problema muy interesante y un poco hemos avanzado en lo que es la historia del pensamiento de nuestra ciencia. Hemos podido ver muchas cosas porque hablamos de Friedman, pero hemos hablado de tanta gente, ¿no? De Schumpeter, hemos hablado de Simon, hemos hablado de mucha gente interesante. Así que, nada, ahorita se me ocurre algo más, otro tema sobre el que te voy a preguntar y cualquier día esto te tenemos otra vez. Muchas gracias. Y esta es una gran colaboración a esta etapa que estamos viviendo de la enseñanza virtual. O sea que tenemos un cross, quizás una de las pocas cosas que tiene el haber tenido que caer de la pandemia es que nos ha obligado a pensar en cómo dar clase de una manera eficiente. Y yo creo que estamos haciendo cosas de colaboración como esta conversación, que yo creo que van a ser importantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, José Luis. Vale. Gracias.